Hola, el siguiente video es correspondiente al laboratorio del ramo transferencia de calor y trata sobre la determinación del coeficiente de transferencia de calor en una superficie plana. Para comenzar, es necesario recordar que la convección es uno de los principales mecanismos de transferencia de calor en la naturaleza y corresponde al proceso en el cual un fluido transmite calor dentro de él, análogo a lo que es la conducción de calor en un sólido. La expresión analítica para un flujo de calor transferido vía convección, considerando un caso estacionario, es el que podemos ver en pantalla. Además, también la convección se separa en dos tipos. Primero, una convección natural, que corresponde al proceso en el cual se transfiere calor desde un fluido a una superficie sólida, o viceversa, mediante el movimiento que se produce en el fluido cuando la densidad local del este varía. Este traspaso de calor se produce en la capa límite existente entre ambos. Por otra parte, la convección forzada ocurre cuando el fluido en contacto con el sólido se encuentra en movimiento, lo que genera una mayor transferencia de calor, debido a que constantemente varía el fluido en contacto con el sólido. Como vimos en la expresión analítica, ya indicada antes, hay un término denominado coeficiente de transferencia de calor por convección que no es fácil de determinar. Para esto se utilizan algunas correlaciones empíricas utilizando números adimensionales, como los siguientes. El primero es el número de Nusselt, que corresponde a la razón entre la transferencia de calor por convección y la transferencia por conducción pura dentro de la capa límite. Este número es el que nos ayudará a determinar el coeficiente de transferencia de calor por convección promedio sobre una superficie, ya que hay ciertas correlaciones entre este número y los demás números adimensionales a utilizar a continuación, que vamos a indicar. Estas correlaciones están indicadas tanto para convección natural como para convección forzada, y las constantes que vemos se pueden obtener de tablas que hay en libros de transferencia de calor, tales como el Sengel o el Holman de transferencia de calor. El siguiente número a utilizar es el número de Prandtl, que aproxima el cociente entre la razón de difusión de momentum y la razón de difusión térmica de un fluido. El otro número a utilizar es el número de Grachov, que aproxima la razón entre la fuerza de empuje y las fuerzas viscosas de un fluido. Finalmente, el otro número es el número de Reynolds, que corresponde a la relación entre las fuerzas inerciales y viscosas de un fluido. También este número nos sirve para poder determinar cuando el flujo de un fluido corresponde a un régimen laminar o un régimen turbulento. El número, el Reynolds crítico, en el cual se produce el cambio entre régimen laminar y régimen turbulento, es de 5 por 10 elevado a 5. A continuación, vamos a ver la instrumentación utilizada y la forma en que se debe realizar el experimento. El primer elemento a utilizar es un anemómetro que sirve para medir la velocidad del aire en el caso de convección forzada. El siguiente es una wincha para medir la distancia entre el ventilador y el bloque de acero, también en el mismo caso de convección forzada. También tenemos un trípode con un mechero, con el cual se calienta el bloque hasta la temperatura deseada, un termómetro, en el cual se mide la temperatura en la superficie del bloque de acero, y finalmente un cronómetro y una caja aislante. El proceso para realizar la experiencia de laboratorio es el siguiente. Primero deben medirse las condiciones ambientales iniciales. Hecho esto, se preparan los equipos y una vez que se tienen listos, se enciende el mechero y se comienza a calentar el bloque hasta una temperatura aproximada de 70 grados Celsius. Cuando se logra esta temperatura, cuidadosamente se ubica el bloque dentro de la caja aislante y se le cierra la tapa a la capa aislante para poder lograr que la temperatura en todo el bloque se vuelva homogénea. Cuando ocurre esto, se abre la tapa y se comienzan a realizar mediciones cada 2 minutos de la temperatura del bloque en la superficie.
Para el caso de convección forzada ahora, el proceso de preparación del bloque de acero es exactamente el mismo. Solamente que ahora se agrega un ventilador a 50 centímetros del bloque de acero y se le mide la velocidad al aire movido por el ventilador. También las temperaturas ahora se registran cada 1 minuto y no cada 2 minutos como en el caso de convección natural. A continuación se presentan los datos y los resultados obtenidos del laboratorio. En el gráfico que vemos en pantalla tenemos un gráfico de temperatura versus tiempo. Allí se ve el perfil de temperatura tanto para el caso de convección natural como para el caso de convección forzada. Una forma de calcular el coeficiente de transferencia de calor por convección es igualando los términos de acumulación o energía interna con el término de disipación o convección. Realizando un cambio de variable conveniente se llega a la expresión mostrada en pantalla. Por otra parte, en la siguiente tabla podemos ver el cálculo del coeficiente de calor por convección para cada temperatura registrada en el caso de convección natural, utilizando los números adimensionales. Finalmente, en la siguiente tabla comparativa podemos ver el valor del coeficiente de transferencia de calor calculado tanto para el caso de convección natural como para el caso de convección forzada, utilizando el coeficiente de transferencia de calor obtenido de manera analítica en el caso de H1 y en el caso de H2 el coeficiente de calor por convección obtenido de utilizar los números adimensionales. Para concluir, podemos decir que se comprobó en esta experiencia que el coeficiente de transferencia de calor por convección forzada es mucho mayor que el coeficiente de transferencia de calor por convección natural, confirmando lo que predice la teoría. Además, es necesario agregar que existen errores al considerar constantes las propiedades del aire, que en realidad varían con la temperatura, tales como la viscosidad cinemática, el coeficiente de expansión volumétrica y también el número de Prandtl. Y para finalizar, en cuanto a aplicaciones en ingeniería, se concluye que para disipar o transferir calor se debe utilizar convenientemente la convección forzada, ya que se logra una mayor diferencia de temperatura en un menor tiempo, debido a que la temperatura en la capa límite del cuerpo se mantiene casi constante.